ocurrió hace unos 8,7 millones de años. De repente, vastas praderas comenzaron a abrirse. Nubes de gas volcánico y cenizas cubrieron el cielo. Corrientes de lava bajaban por las colinas y las llanuras. En cuestión de minutos, vidrio volcánico negro comenzó a llover desde arriba, acabando con los animales y destruyendo a las plantas. No pasó mucho tiempo antes de que la Tierra se derrumbara, abriendo pozos gigantes llenos de magma al rojo vivo. Era la enorme erupción del supervolcán de Yellowstone. Este gigante, que en realidad es uno de los sistemas volcánicos activos más grandes del planeta, no fue nombrado supervolcán por nada. Los supervolcanes, que se extienden a gran profundidad y por cientos de kilómetros, son estructuras complicadas. Los expertos aún no están seguros de qué procesos pueden desencadenar que estos monstruos escupan fuego y llevar a supererupciones. Cuando esto sucede, se lanzan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. 4 supererupciones serían suficientes para llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los volcanes crean montañas, pero los supervolcanes las borran de la faz de la Tierra. Cambian climas y ecosistemas. Por fortuna, estos eventos desastrosos no ocurren con más frecuencia que aproximadamente cada 50.000 años. Los supervolcanes aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo y atravesar la superficie de la Tierra. Generalmente, todo este magma se atasca, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Grandes charcos de magma burbujeante presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue aumentando, ya que cada vez más magma intenta salir a la superficie. Y luego, ¡wham! ¡Bam! Se dispara una supererupción. Hace millones de años, los primeros signos del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado brotando desde el interior del planeta. Había estado derritiendo rocas debajo de la corteza, dejando atrás enormes cámaras. Aquellas se llenaron con una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases, incluido el dióxido de carbono. Toda esta sopa subterránea abrasadora se extendió después de que llegara más y más magma con el tiempo. La Tierra sobre el sistema volcánico avanzaba lentamente hacia arriba, despacio, casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia, pero hace mucho tiempo no había nadie que pudiera interpretar tales señales. Además, esos procesos alarmantes se desarrollaban principalmente bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión liberó burbujas de gas. Mientras estallan, estas burbujas pueden generar tipos particulares de erupciones. Meses antes de la erupción, terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes e intensos. El suelo en muchos puntos de todo el supervolcán se calentó más de lo que solía estar. Los lagos superficiales y el agua subterránea también aumentaron su temperatura. Si las personas hubieran estado presentes en ese momento, habrían notado un vapor inusual empañando esa área. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó una elevación en forma de cúpula. Las grietas estrechas comenzaron a abrirse a lo largo de los bordes de esta cúpula. Imagínate abrir una botella con refresco o soda después de haberla agitado. Algo así sucedía cerca del volcán. La presión se liberaba a través de las fracturas cuando los gases estallaban debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán de Yellowstone se elevó. Las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentaron a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a subir hacia la superficie y en un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y comenzó la erupción. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no comenzó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y cenizas se precipitó hacia el aire, a una altura de más de 26 kilómetros. En pocos minutos, un flujo piroclástico atravesó el área a una velocidad fenomenal, con una fuerza de un huracán. Dicho flujo es una mezcla líquida de trozos de lava semisólidos, ceniza volcánica y gases calientes en expansión. Parecía una avalancha de nieve tóxica y extremadamente caliente, con una temperatura de más de 700 grados Celsius. Estaba quemando todo a su paso. El volcán siguió bombeando cenizas durante días y días.
El aire en esa área se calentó hasta los 300 grados Celsius. Para todas las criaturas vivientes, la lluvia de cenizas fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vítreo en cuestión de segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. La mayoría de los animales no tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. Solo tomó un par de días hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubrió el territorio de aproximadamente 80 kilómetros del centro de la erupción. Al final, pequeñas partículas de ceniza volcánica cubrieron casi toda la parte occidental de América del Norte. Después de que la ceniza llegó a la atmósfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a descender. La erupción fue rica en azufre, que es un bloqueador solar eficaz. Es por eso que pronto se puso tan frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Las estaciones del monzón cambiaron. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural, llamado la supererupción del Grace Landing, fue colosal. Así lo describieron los investigadores en sus estudios recientes. Cubrió más de 23.000 kilómetros cuadrados de lo que ahora es el sur de Idaho y el norte de Nevada. Los arroyos de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico abrasador. Instantáneamente, esterilizó la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había estado prosperando allí antes. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640.000 años. Fueron 6.000, 700 y 2.500 veces más poderosas que la devastadora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. La supererupción más reciente se denominó la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de arrojar 1.000 kilómetros cuadrados de roca, polvo y ceniza volcánica. En estos días, el Parque Nacional de Yellowstone es una colección alucinante de 10.000 piscinas de lodo, fuentes termales, géiseres y respiraderos que emiten gases volcánicos. Los microorganismos amantes del calor viven en la mayoría de ellos. Pintan el parque con sus colores brillantes. El géiser más famoso se llama Old Faithful. Recibió este nombre a fines del siglo XIX, debido a la regularidad de sus erupciones. Este géiser es más activo que otros y entra en erupción unas 17 veces al día. Cada uno de estos magníficos eventos dura de 1 a 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Los científicos han pasado muchos años tratando de descubrir qué se esconde debajo del parque Yellowstone. Han descubierto que el agua de la superficie desciende varios kilómetros hacia la corteza. Se calienta y hierve, abasteciendo a los géiseres. Cerca de 11 kilómetros debajo de la superficie hay un depósito de roca medio derretida. Esa es la cámara de magma y tiene más de 48 kilómetros de ancho. Y una enorme columna de roca caliente, que parece un hongo, alimenta esta cámara. Se eleva desde una profundidad de 644 kilómetros, viajando a través del manto superior del planeta, una capa gruesa de roca, en su mayoría sólida. A veces, esta pluma sobrecalienta la cámara de magma. La tierra en ese lugar se eleva, y pequeños terremotos ayudan a que algo del líquido escape a la superficie. La presión dentro de la cámara cae, y el suelo vuelve a bajar. Desde 2004, algunas partes de la caldera de Yellowstone, que es una palabra inteligente para un cráter volcánico, han estado subiendo mucho más rápido de lo habitual. La tasa ha sido de casi 8 centímetros por año. Ningún impulso ha sido tan rápido desde que los científicos comenzaron a realizar observaciones de cerca en la década de 1970. Y aún así, los expertos están seguros de que el supervolcán no representa ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar al menos en un 50% fundido. En el caso de Yellowstone, este número es de solo el 5 al 15%. Incluso si hay alguna actividad volcánica, es más probable que sea un chorro de roca fundida que supura, conocida como flujo de lava. Presenta cierto peligro, pero se puede evitar fácilmente. O puede ser una explosión hidrotermal. Entonces, un gran volumen de agua sobrecalentada atrapada debajo de la superficie pasará rápidamente de líquido a vapor. Este vapor, junto con el agua hirviendo,
El barro y los trozos de roca atravesará la superficie con gran fuerza. Luego, los escombros ensuciarán el área de hasta varios kilómetros de diámetro. Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640.000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74.000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí, el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto.
Pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad, son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. El nivel de alerta en Yellowstone está en verde, pero no hay que confiarse. Este supervolcán sigue vivo y puede hacer erupción en cualquier momento. Los nuevos datos muestran que la caldera respira. El suelo sube y baja lentamente mientras algo se mueve muy profundo. Si Yellowstone explotara hoy, sería un desastre enorme. Una capa de ceniza de 3 metros cubriría todo hasta unos 1.600 kilómetros de distancia y más de 90,000 personas morirían casi al instante. El problema es que últimamente hay actividad extraña ahí, como la repentina erupción del raro geyser Equinus.
Es el geyser ácido más grande del mundo, de unos 18 metros de ancho. Imagínalo como una fuente termal que lanza agua ácida. Además es abrasador. Puede pasar de los 200 grados Fahrenheit, unos 93 grados Celsius. El geyser Equinus fue muy activo en los 70 y erupcionaba cada 40 a 80 minutos. Pero permaneció callado casi 6 años, hasta que volvió a hacer erupción en febrero de 2026. El agua subió unos 9 metros y la erupción duró casi 3 minutos. Un gran espectáculo, pero también una señal inquietante. O sea, ¿es señal de que el volcán por fin está despertando? Pues probablemente no. Los géiseres se activan y se apagan todo el tiempo. Eso es típico de Yellowstone. Pero Equinus no es la única fuente termal de la zona que se ha comportado raro últimamente. Yellowstone fue el primer parque nacional de Estados Unidos y está justo encima de un supervolcán activo. Por eso hay más de 500 géiseres activos ahí. En pocas palabras, son fuentes termales que se calientan bajo tierra y de vez en cuando lanzan agua y vapor al aire. Estos géiseres son como tubos o conductos profundos que se llenan de agua bajo el suelo. Como el agua del fondo está tan cerca del magma o roca fundida, empieza a hervir. Esa presión empuja el agua hacia arriba y provoca la erupción. Luego el agua baja poco a poco y el proceso vuelve a empezar. Con tantos géiseres, el parque vive cubierto de vapor y por eso tiene ese aire misterioso, lleno de neblina. Y ahora se volvió todavía más interesante. El suelo se está moviendo, literalmente. Últimamente, todas las miradas están en la cuenca de géiseres Norris. Ahí está el geyser Steamboat, el geyser activo más alto del mundo. Y desde 2025, los científicos han notado algo extraño ahí. La Tierra, que antes era plana, ahora tiene un abultamiento. Sí, el suelo subió como 1 pulgada en el borde norte de la caldera de Yellowstone. Pero no hay que pensar que va a estallar y destruir el planeta. La situación sí asusta, claro, pero no es una señal directa de que venga una erupción. Y para ser justos, ni siquiera es algo nuevo. Entre 1996 y 2004, el terreno hizo exactamente lo mismo. La zona justo al sur de la cuenca de géiseres Norris se elevó casi 5 pulgadas. Una gran bolsa de magma a unos 14 kilómetros de profundidad empujaba desde abajo. Parecía que Yellowstone podía hacer erupción en cualquier momento. Todos estaban aterrados, pensando que era el fin del mundo, pero no pasó nada. Luego, a finales de 2013, el suelo empezó a subir otra vez, a unos 15 centímetros por año, más rápido que nunca. Y todos volvieron a ponerse nerviosos. Pero igual que la vez anterior, no ocurrió nada grande. El episodio duró hasta 2014 y terminó con un sismo de magnitud 4.9. De hecho, fue el más fuerte en la zona desde los 70, pero no desató una gran erupción. La última erupción real de Yellowstone fue hace unos 70.000 años. Y ni siquiera fue una explosión enorme. Esta zona se conoce como la anomalía de levantamiento de Norris, y los científicos ya conocen bien su comportamiento extraño. Dicen que cuando el magma entra en la corteza terrestre, se enfría y libera gases atrapados. Cuando ese gas escapa, la presión baja y el suelo vuelve a hundirse. Pero justo cuando creíamos que la zona por fin se había calmado, pues no. En julio de 2025, los científicos revisaron los datos y lo confirmaron. La Tierra estaba subiendo otra vez. Todo se parecía mucho a lo que ocurrió en los 90. Eso también podría explicar el aumento repentino de terremotos en 2025. En realidad, el año fue bastante tranquilo en general, con unos 1.100 sismos. Es poco si tomamos en cuenta que en un año normal ocurren al menos 1.500. Pero los terremotos aumentaron de golpe al final de 2025 y casi todos ocurrieron cerca de la anomalía. Por eso los científicos vieron una conexión clara. Según las estimaciones, parecía que el suelo iba a seguir subiendo un tiempo, pero también dijeron que no había que preocuparse por una erupción. Los cambios vistos hasta ahora son pequeños. No se comparan con las señales de alarma que habría si Yellowstone estuviera por explotar de verdad.
Además, hoy tenemos mejores herramientas que en los 90 para seguir esos cambios del suelo. Pero algo que sí sabemos de los volcanes es que son impredecibles. Así que, contra todas las proyecciones, pasó algo raro. El suelo dejó de subir. Exacto. Las mediciones recientes muestran que el movimiento ascendente, activo desde julio de 2025, se pausó, así que lo que estuviera pasando bajo la cuenca de Géiseres-Norris se detuvo, al menos por ahora. Y hay otro dato que muestra que la caldera volvió a la normalidad. En febrero de 2026, hubo 74 terremotos ahí. Puede sonar a muchísimo, pero para Yellowstone no lo es. Es un número bastante normal, porque casi la mitad de los sismos del parque suele ocurrir en enjambres. Es decir, grupos de sismos en el mismo lugar y casi al mismo tiempo. Esos enjambres pueden provocar 10 temblores pequeños en una hora. Para que te des una idea, el año con más terremotos fue 2017. Ese año se registraban como 285 sismos al mes y ni siquiera eso se consideró actividad peligrosa. Así que, si febrero tuvo solo 74, podemos verlo como algo totalmente normal. Bien, la caldera parece tranquila otra vez. ¿Eso significa que estamos a salvo y Yellowstone no va a explotar? No exactamente. Al final, los volcanes son impredecibles. Sí, me estoy repitiendo, pero incluso con toda la tecnología actual, no sabemos exactamente cómo se van a comportar. Técnicamente podría hacer erupción en cualquier momento. Algunas personas creen que Yellowstone ya va tarde, pero en realidad no funciona así. Si revisas el registro geológico, entre sus grandes erupciones hay un promedio de unos 725,000 años. Desde la última gran explosión, técnicamente todavía quedarían otros 100,000 años. Pero, siendo honestos, ese promedio dice poco, porque los volcanes no siguen calendario. Ahora, si Yellowstone explotara, sería un desastre total. Algunos dicen que superaría todo lo que la humanidad ha visto. Los modelos muestran que lanzaría toneladas de ceniza y gases tóxicos al cielo, haciendo casi imposible respirar. Esa ceniza podría llegar a Europa en 3 o 4 días. El magma arrasaría por completo la región, tragándose bosques, ríos, montañas y todo lo que encontrara a su paso. Pero los científicos dicen que la probabilidad de erupción es mínima. Además, una cámara de magma bajo Yellowstone tiene solo entre 5 y 15% de material líquido. El resto es básicamente roca sólida, roca caliente, sí, pero sólida. Ni siquiera está claro si allá abajo hay suficiente magma fluido para causar una erupción. Aún así, tampoco conviene relajarnos por completo. Los expertos siguen vigilando la cuenca Norris por si algo cambia en los próximos meses. En realidad, todo el volcán está bajo monitoreo constante, y esta situación es otro recordatorio de que Yellowstone sigue muy vivo. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de Géiseres-Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando.
Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas, luego, lodo, y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo, ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable, pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos.
Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto.
La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante. La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla. A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres. En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio. Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas, e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres, y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el gran géiser de la fuente en el cañón del medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves.
Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al geyser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al gran geyser de la fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos. Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres, que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de agua subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial. Por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente. Y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo. Pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie.
Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso, lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro, pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros,
ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos, y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie. Y en un momento dado, se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los 2 depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases.
Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70,000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa.
En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, volvió a hacer erupción en marzo de 2026 en la Isla Grande de Hawái. Grandes fuentes de lava salieron disparadas al cielo, cerraron la carretera principal y el aeropuerto quedó bloqueado por nubes de ceniza áspera. El cielo se volvió rojo oscuro e inquietante. Así de denso era el humo. La erupción aisló partes de la isla. Ya era la segunda vez en el año. La erupción ocurrió justo dentro del cráter Alemaumau, en la cima del volcán. Todo se volvió peligroso muy rápido y los visitantes tuvieron que evacuar la cumbre. La fuente de lava subió unos 1,300 pies, casi la altura del Empire State o incluso más que la Torre Eiffel. Pero veamos la erupción paso a paso. Empezó el 10 de marzo de 2026 y duró unas 9 horas. Terminó de golpe a las 6:21 de la tarde. La erupción arrancó por la mañana, a las 9:17, con lava saliendo por la boca norte. La boca sur empezó a erupcionar poco antes de las 10. Para primeras horas de la tarde, las fuentes de lava ya eran enormes. La boca sur alcanzó 1,150 pies y la norte 1,000. La lava avanzaba sobre casi 1/3 del piso del cráter y brillaba en naranja y rojo intenso. Cuando la lava se enfrió en el aire, se convirtió en algo llamado tefra, una mezcla de roca volcánica, ceniza y diminutos fragmentos vítreos. La tefra puede rasparte la piel como lija, irritarte los ojos y hacerte más difícil respirar. Peor aún, puede volver las carreteras una pista de patinaje para los autos. Por todo esto, cerraron parte de la carretera 11 entre las millas 24 y 40. En enero, otra erupción también hizo caer tefra sobre el parque y los pueblos cercanos. Algunos visitantes recibieron tefra encima y unos cuantos terminaron con cortadas. El servicio de parques tuvo que cerrar la cumbre por primera vez desde que este ciclo eruptivo empezó el 23 de diciembre de 2024. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la columna llegó a 25,000 pies. Eso es casi 5 millas hacia arriba, más alto de lo que vuelan muchos aviones. El viento soplaba desde el sur, así que la ceniza y el gas se movieron al norte desde Halemaumau. Las autoridades advirtieron a la gente cercana que se quedara bajo techo o que saliera si los gases empezaban a molestar. Y esta no fue la primera vez que el Kilauea causó problemas este año. Otra erupción empezó el 15 de febrero y duró casi 10 horas. En esa ocasión, la lava cubrió la mitad del piso del cráter. Los científicos calculan que salieron 15 millones de yardas cúbicas de lava. Alcanza para llenar miles de albercas o cubrir cientos de canchas de fútbol. A las 2 de la tarde del 10 de marzo seguía cayendo tefra. Los guardabosques ayudaron a evacuar a los visitantes de la cumbre. Todos los senderos y miradores cercanos quedaron cerrados. Los científicos vigilan día y noche qué tan alto sale la lava, qué tan rápido corre, hacia dónde va la nube de ceniza y dónde cae el material. Aunque la lava casi siempre se queda dentro del cráter, la tefra y los gases volcánicos vuelven bastante riesgoso vivir cerca de un volcán.
Desde el 24 de diciembre de 2024, el Kilauea ha estado lanzando lava a ratos, sobre todo desde dos bocas en el cráter de la cumbre, una al norte y otra al sur. Las erupciones llegan en ráfagas cortas, por lo general de menos de mediodía. Después el volcán se toma un descanso. ¿Podríamos decir que se está relajando? No podemos. A veces esas pausas duran 2 semanas o más, como si la lava tomara aire antes del siguiente espectáculo. Pero hablemos un poco más de la tefra. El mayor problema es que no se queda cerca del volcán. En erupciones pasadas, cayó sobre barrios tan lejanos como Hilo y Puna, dañó sistemas de agua y dejó una limpieza enorme. En el aeropuerto internacional de Hilo cancelaron todos los vuelos nocturnos por la ceniza en el aire, y durante semanas, vecinos y personal del parque estuvieron barriendo tefra de techos, canaletas, calles, prácticamente de todas partes. Según el vocero del parque, la tefra llegó tan lejos por una mezcla de vientos débiles y fuentes de lava extremadamente altas. Cuando eso pasa, los residuos volcánicos caen casi directo sobre el parque y las poblaciones cercanas. En erupciones anteriores, los vientos alisios, que normalmente cruzan las islas del este hacia el oeste, actuaron como una banda transportadora. Llevaron ceniza y gases volcánicos sobre el desierto de Kaú y pueblos cercanos del suroeste. Otro peligro muy serio durante una erupción es la lluvia de vidrio, también llamada cabello de Pelé. Es un tipo de tefra que aparece sobre todo cuando las fuentes de lava salen disparadas muy rápido. Las burbujas de gas revientan y estiran la roca fundida hasta volverla hebras finísimas y frágiles. Luego el viento las arrastra lejos. Es ligero, pero quebradizo, y puede rasparte la piel o meterse en ojos o pulmones. El nombre viene de Pele, la diosa hawaiana del fuego y de los volcanes, porque nace directamente de la actividad volcánica. En erupciones grandes, como la de 2018, se reportó la caída de estas hebras por toda la zona del volcán. Ahora bien, el Kilauea no es la única amenaza en la región. El gigante dormido de al lado, el Mauna Loa, recibió una actualización de los científicos el 5 de marzo de 2026. El volcán todavía no está en erupción, pero se está inflando porque el magma llena sus enormes cámaras subterráneas. Podrías imaginarlo como si la Tierra respirara hondo. Pero no es solo eso. Tan solo en el último mes, detectaron más de 100 sismos bajo la cumbre. ¿Hay que preocuparse? Bueno, veámoslo. El Mauna Loa, el volcán activo más grande de la Tierra, cubre la mitad de la isla grande de Hawái. Sus erupciones pueden crear ríos enormes y veloces de lava, como una bulldozer en cámara lenta, hecha de roca fundida cruzando la zona. Cuando el Mauna Loa entra en erupción, normalmente empieza en la cumbre. Desde ahí, la lava puede fluir hacia distintas zonas. La zona de Rift noreste, la zona de Rift suroeste, o incluso por bocas del lado noroeste del volcán. Lo más inquietante es que esos flujos de lava pueden aparecer en minutos, horas o incluso meses después de que arranca la erupción. Desde su primera erupción bien documentada, en 1843, el Mauna Loa ha erupcionado 34 veces. Los intervalos entre erupciones pueden ir de unos cuantos meses a muchas décadas. La más reciente fue en 2022. Ahora mismo el Mauna Loa está tranquilo, pero activo. La actividad sísmica, o sea, los pequeños terremotos bajo el volcán, muestra que el magma sí se está moviendo bajo la superficie. En febrero de 2026, los científicos detectaron 116 sismos bajo la cumbre, concentrados sobre todo bajo la caldera llamada Mokuauweoweo. Algunos también se agruparon en la caldera sur, pero no te asustes con ese número. Para comparar, el mes anterior hubo 123. Estos sismos son parte de la respiración normal del volcán mientras vuelve a llenarse de magma tras la erupción de 2022. Los instrumentos GPS del volcán sí muestran que la cumbre se está inflando, es decir, el terreno sube lentamente mientras el magma llena el depósito subterráneo. Al mismo tiempo, las mediciones de gas y temperatura en la zona de Rift suroeste siguen en niveles normales, así que no hay cambios grandes frente a meses anteriores. Así que, aunque el Mauna Loa se esté recargando, todavía no hay señales inmediatas de otra erupción. De todos modos, siempre vale la pena vigilar al Mauna Loa. Es un gigante dormido que puede despertar en cualquier momento, y los científicos observan de cerca cada centímetro de terreno que se eleva.
Porque si el Mauna Loa entra en erupción, puede causar muchísimos problemas distintos. Grandes ríos de lava pueden avanzar rápido y cubrir todo a su paso. El volcán también puede hacer que el suelo tiemble, porque al llenarse de magma, los costados de la montaña pueden moverse hacia arriba o hacia los lados y detonar sismos. Además, el Mauna Loa puede liberar gases volcánicos que se mezclan con el aire y forman bog, una especie de smog volcánico que irrita y hasta puede dificultar la respiración a quienes viven a sotavento. A veces, el volcán incluso puede producir pequeñas explosiones y lanzar ceniza al cielo, lo cual resulta peligroso para los aviones que vuelan cerca.